Y bueno, como ya vimos, está previsto que el próximo jueves 16 de abril se apruebe un nuevo decreto de estado de emergencia que observe las resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Y también hoy a la medianoche, como lo decíamos al principio de esta emisión estelar, vence el régimen de excepción contemplado en el decreto legislativo 611 de fecha 29 de marzo del 2020. O sea, ambas situaciones están pendientes en la Asamblea Legislativa, por lo cual habrá una sesión plenaria el día jueves. Así que vamos a tratar de entender qué es lo que contemplan ambos decretos, qué es lo que contemplan, lo que hace falta, ¿verdad? Y qué podría estar decidiendo la Asamblea Legislativa el próximo jueves. Así que vamos a conversar con el presidente de Acción Ciudadana, el abogado Humberto Sáenz, que además fue también presidente del Centro de Estudios Jurídicos. Humberto, buenas noches, bienvenido a Teleprensa Estelar. Buenas noches, Diana Verónica. Buenas noches, Tony. Muchas gracias por la invitación, un gusto. De buena fuente sabemos que tienes acceso a la propuesta que ha hecho el gobierno para esta nueva ley de emergencia. Tal vez la primera pregunta iría en el sentido de que, ¿qué tiene de nuevo esta propuesta en comparación con la que se renovó ayer por 4 días? A ver, lo que pasa es que creo que hay que distinguir, como ustedes mismos lo planteaban, dos cosas, incluso tres. Una es la declaratoria de emergencia, que efectivamente ha sido prorrogada por 4 días más, y sobre lo que hay propuestas de las principales fuerzas políticas para tener un proyecto un poco más elaborado, un poco más garantista inclusive, que permita, por supuesto, combatir la pandemia, pero que observe siempre los derechos que tenemos los ciudadanos y observe justamente la jurisprudencia que ya se comenzó a sentar por la Sala de lo Constitucional en relación a este tema. Ese es un decreto, un documento importante que forma parte del ordenamiento jurídico que está siendo aplicado en este momento. Hay un segundo documento que es el régimen de excepción, que como ustedes lo mencionan, vence este día y aparentemente, sabemos que las cosas pueden cambiar en cuestión de horas, pero aparentemente no se cuenta con el apoyo político suficiente como para que el régimen de excepción sea prorrogado, con lo cual tendríamos ese régimen de excepción hasta ahora a las 12 de la noche. Y hay un tercer instrumento que es importante y el que se ha hablado poco, y es el instrumento que ha permitido la cuarentena en la que nos encontramos ahora todos, o bueno, los que podemos hacerlo en razón de nuestras ocupaciones, que es el decreto emitido por el órgano ejecutivo, el decreto 14, que vence también ahora, vence este día, y es el que generó la cuarentena, insisto, en la que nos encontramos todos. Se supone, porque así lo manifestó el presidente en una de sus declaraciones, que la cuarentena iba a ser prorrogada por 15 días más, pero hemos estado pidiendo y requiriendo y buscando por todos medios la existencia de la prórroga de ese decreto ejecutivo, y hasta el momento al menos no lo hemos ubicado, no lo hemos encontrado y no hemos escuchado alguna declaración de algún funcionario que nos aclare si efectivamente se prorrogó o no se prorrogó. El diario oficial no aparece. El decreto es que no ha sido sancionado, Humberto. Bueno, es decir, el decreto vence hoy a las 12 de la noche. Lo que no sabemos es si ha sido prorrogado, porque no hay una evidencia de que eso haya sido así. No hay un decreto publicado en el diario oficial. Porque es decreto ejecutivo. Exacto, tenemos un comentario del presidente nada más de que eso iba a ocurrir, alguna declaración de algún funcionario del gabinete que dijo que eso iba a pasar, pero hasta el día de hoy, en este momento que yo me encuentro conversando con ustedes, no hay evidencia de que esto se haya prorrogado, y esto genera una incertidumbre adicional de qué es lo que va a pasar con la cuarentena. Con las tres situaciones. Ok, Humberto, partiendo de la Ley de Emergencia Nacional, el decreto de Ley de Emergencia Nacional, ¿qué deberíamos de estar considerando? ¿Cuáles cambios podrían estarse produciéndose a partir de aprobar este nuevo decreto el día jueves, si es que se da en la sesión plenaria de la Asamblea Legislativa? Digamos que lo más importante aquí debería ser comenzar a observar la jurisprudencia constitucional, la jurisprudencia que ha comenzado a sentar la Sala, que ha identificado vulneración a derechos fundamentales y que ha permitido incluso la adopción ya de medidas cautelares de aplicación general. Nuestro entendimiento es que estos decretos que estarán siendo discutidos en las próximas horas, estos proyectos, incorporan esta jurisprudencia constitucional. Otro cambio que nos parece que es importante es que permite que los ciudadanos nos mantengamos con la capacidad de estar informados de lo que están realizando nuestras autoridades.
Me estoy refiriendo, por ejemplo, al acceso a la información pública, que en una situación como la que nos encontramos tan extraordinaria es importantísima. Los ciudadanos necesitamos saber qué están haciendo las autoridades, qué decisiones están tomando, cómo están utilizando los recursos que les han sido asignados, y hoy día hay muchas restricciones en ese sentido. Lineamientos claros, esto es importante, de qué es lo que pueden y no pueden hacer las autoridades, me refiero a la Policía Nacional Civil y a las Fuerzas Armadas, de cuáles son aquellas circunstancias en que una persona, asumiendo que la cuarentena se prorroga, y una persona que transgrede esa cuarentena, cuáles serían las circunstancias en las que esa persona puede ser puesta en un centro de contención, cuáles son aquellas en que deberá guardar cuarentena domiciliar y será acompañada por las autoridades a su domicilio, a su residencia. Todos esos son lineamientos que esperamos que estén mucho más claros en ese decreto, que incluso ojalá no tenga que esperar 4 días, porque vamos a quedar ahí con un impasse que puede preocupar un poco, y que de esa manera los ciudadanos ahora tengamos mucha mayor claridad de cuál es el ordenamiento que va a aplicar a esta situación. En las propuestas a las que has tenido tú, Humberto, acceso, ¿has leído algo sobre algún toque de queda? Sí, a ver, lo que pasa es que se conserva esa posibilidad. Efectivamente, esta ha sido una propuesta de la presidencia, ha sido una propuesta del órgano ejecutivo, de poder... Argueta ha hablado de una restricción de circulación por horarios, Humberto. Correcto, correcto. A eso me refiero. Es una propuesta efectivamente del órgano ejecutivo. Si el decreto de emergencia se redacta adecuadamente, como parece que ahora sí está haciendo, porque se ha contado con asesoría técnica legislativa, técnica jurídica para la redacción del decreto, parece que ahora vamos a contar con la posibilidad de que el órgano ejecutivo tome este tipo de decisiones, pero amparados con la ley y no bajo la cobija, bajo el manto de un decreto ejecutivo que es cuestionable si se tienen o no las facultades para declarar ese tipo de restricciones bajo un decreto ejecutivo. Si tenemos una buena ley de emergencia, que eso es lo que esperamos en las próximas horas, pues entonces el órgano ejecutivo, lejos de ver disminuida su capacidad de controlar o de minimizar los impactos de la pandemia, tendrá las herramientas adecuadas para poder hacerlo, entre otras, poder tener este tipo de restricciones. ¿Qué deberíamos esperar del trabajo de los diputados? Porque tiene que pasar por el órgano legislativo. Dices tú, bueno, ya han tenido alguna asesoría. ¿Qué deberíamos esperar del órgano legislativo? Bueno, obviamente el órgano legislativo es el órgano deliberativo por excelencia. Esperamos deliberaciones públicas, esperamos deliberaciones transparentes, esperamos que no existan ningún tipo de negociaciones que no vayan más allá de intentar hacer frente común a este problema que nos debe ocupar a todos, y que en la Asamblea Legislativa se tenga conciencia de que tenemos que luchar contra los efectos de la pandemia. Por supuesto que este es un problema de salud con lo que tenemos que luchar en contra de él, pero que también hay problemas de carácter económico, problemas de carácter social que deben ser puestos al mismo nivel y que deben ser comenzados a tratar de inmediato. Yo creo que el enfoque que debe tener la Asamblea Legislativa es un enfoque de una solución holística al problema, de una solución integral, y no realizar esfuerzo de ir poniendo parches a los problemas, que es lo que ha sucedido y que se ve reflejada en la existencia de múltiples decretos de carácter legislativo y múltiples decretos de carácter ejecutivo, tantos que resulta muy difícil darle seguimientos a los mismos y entender cómo es que estos se ponen en sintonía los unos con los otros. Ok, bueno, nos queda claro tu punto de vista, Humberto, mucho que platicar. Sí, es una maraña esto, exacto, es una maraña de decretos. Y en conclusión, lo que tú dices es que debería de haber un nuevo decreto de emergencia nacional que contemple todas las situaciones que se han vislumbrado desde que inició la emergencia, a fin de hacer las correcciones necesarias, ¿no? A ver, es que iniciamos mal, es decir, tuvimos el tiempo suficiente para contar con un ordenamiento jurídico apropiado, pero se inició mal. Tenemos 30 días de haberlo hecho mal. Este es el momento de hacerlo bien y de corregir la plana.
Ya perdimos la cuenta de cuántos decretos legislativos, de cuántos decretos ejecutivos que bien pudieron haberse condensado en un solo instrumento, y eso es lo que esperamos que ocurra. Bueno, ya no podemos volver el tiempo hacia atrás, pero sí podemos corregir un poco la plana y tener un solo ordenamiento, un solo instrumento, en este caso el decreto del régimen, o más bien de la declaratoria de emergencia, que pueda, digamos, tratar de manera integral todo lo que a través de esta maraña de decretos legislativos y ejecutivos se estaba intentando realizar. Muy bien, Humberto, muchísimas gracias por contextualizar todo esto que está ocurriendo, lo que va a ocurrir también en las próximas horas. El plazo fatal es el jueves, ¿verdad? El jueves a la medianoche. Ahora también es importante saber qué va a pasar con la cuarentena. Ojalá que algún funcionario del órgano ejecutivo nos pueda explicar qué va a suceder con eso. Con la cuarentena domiciliar obligatoria. Ok, gracias Humberto, buenas noches. Buenas noches. Gracias a ustedes, hasta luego.